Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a iniciar con este nuevo video de la serie El Día de Jezreel. Estamos en el video número 6 de 7 videos, un total de 7 videos. Anteriormente tenía pensado que solamente iban a ser 3 videos, sin embargo después surgió más información y decidí que iban a ser 5, pero ahora resulta que finalmente van a ser 7 videos, así que estaríamos en el penúltimo video de esta serie de videos. Así que vamos a iniciar. Em, Recordemos, vamos a empezar recordando la promesa que Dios le hizo a su pueblo Israel. Allá en Isaías 1:26 dice: restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Recordemos que antes de Saúl no había reyes, el pueblo tenía jueces y estos eran levantados por Dios solamente cuando era necesario. Es decir, por ejemplo, hay algunas diferencias entre cuando gobiernan los reyes, cuando hay monarquía y cuando gobiernan los jueces, y vamos a ver algunas ventajas y desventajas. En una monarquía el heredero al trono podía ser íntegro o podría no serlo. O sea, es decir, en una monarquía al primogénito, me parece, le tocaba el trono y a veces ese heredero podría ser íntegro, podría tener un corazón fiel y leal a Dios o podría no tenerlo y eso era lo que causaba o agravaba la situación en cuanto a la integridad y la fidelidad y la entrega del pueblo a Dios. En un sistema de jueces es distinto porque Dios elige al juez de acuerdo a su criterio y también lo elige en el momento que Dios decide hacerlo. Y normalmente cuando Dios, siempre en el antiguo Israel, cuando Dios levantaba a un juez, siempre lo hacía después de que su pueblo se arrepentía y lo buscaba de todo corazón. Y entonces, como respuesta a la petición, como respuesta a la plegaria de su pueblo, Dios les levantaba a un libertador. Entonces podemos notar cuáles son las ventajas de que no tiene Dios que exponer a su pueblo a que sea gobernado, a que sea dirigido por personas que no sean íntegras de corazón o cuyo corazón no esté entregado a Dios. Por eso en este sistema de jueces es mucho más viable para Dios mantener el control del liderazgo de su pueblo para que sea bien dirigido. Ahora, vemos también que hay una promesa de Dios de establecer su reino. En Daniel 2:24 está profetizado que en los días de estos reyes, ya vimos en videos anteriores, que se está refiriendo a los días cuando Roma sea fragmentada, cuando las 10 tribus bárbaras del norte hayan ya conquistado al imperio romano, que está representado por los 10 cuernos de la bestia y está representado por los pies mezclados con barro y hierro en la imagen. Vemos que la piedra cae sobre esta parte de la imagen que representa a la Roma conquistada por los imperios bárbaros, las tribus bárbaras, y en ese momento dice que el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Dice que ese reino desmenuzará y consumirá a todos los demás reinos anteriores, pero él permanecerá para siempre. Ahora, la razón por la que dice que el reino permanecerá para siempre no es porque sea el reino de la segunda venida de Cristo, porque muchos hoy en día interpretan que este reino que cae y destruye a la estatua y destruye a la imagen es la segunda venida de Cristo. Dicen, no será por eso ni porque ese pueblo ya no se vaya a alejar de los caminos de Dios. Cuando vemos en la historia del pueblo de Israel, en los jueces, podemos notar que siempre que Dios levantaba un juez, mientras el juez vivía, el pueblo se mantenía fiel. Cuando el juez moría, el pueblo se volvía a apartar de Dios. Entonces, si Dios va a restaurar los jueces como al principio, se producirá ese mismo momento de acercamiento y alejamiento de Dios, pero los juicios de Dios siempre se han encargado de traer a su pueblo de regreso. Entonces, dice que no será ese pueblo
permanecerá para siempre, el reino permanecerá para siempre, no porque sea la segunda venida de Cristo, ni porque ese pueblo ya no se vaya a alejar de los caminos de Dios, sino porque Dios será su rey, por lo tanto lo va a disciplinar, pero no lo va a abandonar, como lo hizo con el Israel de antaño. Ahora, ¿cuál es la importancia de ese primer juez que Dios va a levantar cuando se establezca el reino de Dios en la tierra? Leemos Jeremías 39, dice, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Aquí está hablando de otro David, no es el mismo David de la historia bíblica, sino que Dios le está asignando ese mismo nombre, lo identifica con el mismo nombre, sin embargo, no es el mismo personaje. En Oseas 3:5 dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Aquí otra vez lo vuelve a mencionar. Y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Es decir, este es un David, pero es un David de el fin de los días. También Miqueas 2:13 dice, subirá el que abre caminos. Este nombre también se le asigna a ese juez, el abridor de caminos, delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos. Este abridor de caminos, que también se le identifica con el nombre de David, también será su rey e irá delante de ellos, y a la cabeza de todos ellos, dice Miqueas 2:13, que va a ir Jehová, porque Dios dirigirá a su pueblo. De la misma manera que Dios dirigió a su pueblo o sacó a su pueblo por medio de Moisés, en esta ocasión lo va a hacer a través de este abridor de caminos y a través de este rey a quien Dios le levantará en el fin de los días. Jeremías 23:5 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. Aquí esta frase es importante, reinar como rey, porque no será rey. ¿Y por qué no será rey? En toda la extensión de la palabra, en el sentido de que cuando muera no dejará un heredero, porque no estamos hablando de una monarquía, sino que estamos hablando de un sistema de jueces. Por lo tanto, aunque reinará como rey, no podrá dejar heredero. Dice, el cual será dichoso. Aquí muchos aplican este texto bíblico al Señor Jesús, pero todos sabemos que el Señor Jesús vino como varón de dolores, como experimentado en quebrantos. No podemos decir que realmente Jesús fue plenamente dichoso. ¿Sí? Dice, y hará juicio y justicia en la tierra, en un mundo donde Dios gobierna y donde el pecado ya fue exterminado para siempre, juntamente con el mal, juntamente con Satanás. No tiene ningún sentido hacer juicio y justicia en la tierra, porque la injusticia no va a existir. Sin embargo, en este reino, donde reinará este rey que será dichoso, este renuevo justo, sí será necesario que se haga juicio y se haga justicia en la tierra. En estos textos podemos notar que el primer juez se le identifica con el nombre de David. Aunque el texto es claro, reinará como rey, dice, no será rey en el sentido de que no dejará un sucesor después de él, sino que el pueblo deberá esperar a que Dios les levante al próximo juez, porque dice el texto bíblico, restauraré tus jueces como al principio. ¿Qué más nos dice? Oseas 1:11 dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande, en Oseas 1:11, y en Oseas 2:22 dice, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Entonces, en esos textos podemos ver que el primer juez también es bautizado con el nombre de Jezreel. Y esto es así porque de la misma manera que el primer hijo de Oseas, si recuerdan ustedes cómo se llamaba el primer hijo de Oseas, el primer hijo de Oseas se llamaba Jezreel. ¿Y qué cosa anunciaba el primer hijo de Oseas? Vimos en el primer video de esta serie que el primer hijo de Oseas anunciaba el término del reinado de la descendencia de Jehú y también anunciaba el término del reinado de las 10 tribus del norte. Así que el nombre de Jezreel significa el término de un reino, representa el término de un reino. De esta misma manera, este nombre con el que es bautizado este primer juez, Jezreel, anunciará la caída de ese reino. ¿Cómo es esto posible? Vamos a verlo.
vamos a ver algunos textos que nos lo demuestran. Si nosotros leemos Isaías 2, del 2 al 5 y Miqueas 4, del 1 al 4, podremos notar que ambos textos están refiriéndose al mismo periodo de tiempo. Si quieres, aquí puedes poner pausa al video y revisar estos dos textos para que veas cuál es la similitud y cuánto se parecen. Entonces se puede notar que se refieren al mismo periodo de tiempo y también podremos notar que en Isaías, inmediatamente después de ese tiempo, se anuncia la primera apostasía. Podemos, por ejemplo, leamos Miqueas 4:1, dice: acontecerá en los postreros de los tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más altos que los collados, y correrán a él los pueblos. Este es Miqueas 4:1. Ahora leamos Isaías 2:2, dice: acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Si nos damos cuenta, tanto Miqueas como Isaías están haciendo referencia al mismo evento. Están hablando precisamente de lo mismo. Se están refiriendo casi con las mismas palabras. Ahora, tanto en Miqueas 4 como en Isaías 2 se mencionan eventos que ocurren después de esos tiempos. ¿Sí? Leamos estos. Si pueden tomarse tiempo, lean Miqueas 4 y lean Isaías 2 y se van a dar cuenta de ello. Se mencionan eventos que ocurren después de esos tiempos, pero esos tiempos no son iguales. O sea, los eventos que ocurren después de Miqueas 4 y los que están descritos en Isaías también son diferentes. En Isaías 2, después de esos tiempos se anuncian juicios destructores que abarcan desde el capítulo 2 de Isaías hasta el capítulo 4 de Isaías. Y finalmente esos juicios culminan con la parábola de la viña infructífera en el capítulo 5 de Isaías. Así que si queremos tomar tiempo para corroborar esta información, lean Isaías 2, compárenlo con Miqueas 4 y después vean cómo se extienden los juicios desde Isaías 2 hasta el Isaías capítulo 4, y finalmente se cuenta la parábola de la viña infructífera en el capítulo 5 de Isaías. Entonces, mientras que en Miqueas 4 también se anuncian eventos después de esos tiempos, cuando en lo postrero de los tiempos el monte de Sión se ha puesto como cabecera de pueblos. Se anuncian eventos, pero los eventos son diferentes. En Miqueas 4 se anuncian eventos de apretura donde el pueblo de Dios es librado, así que no se están refiriendo a los mismos eventos posteriores que se presentan en cada caso. Entonces, es difícil determinar en estos momentos cuál de los dos eventos ocurrirá primero. Si ocurre primero los eventos profetizados en Miqueas 4, o si ocurren primero los eventos destructivos que culminan con la viña infructífera de Isaías. No se puede saber. Yo intuyo que probablemente primero vengan los eventos de Miqueas 4, donde el pueblo de Dios pase por un pueblo de apretura, pero será librado de él, y probablemente más después el pueblo se aparte, se termine de corromper o termine de apartarse, y ya vengan ahora sí los eventos profetizados en Isaías, donde culminarán con la destrucción de ese pueblo de manera completa, culminando con el capítulo 5 de Isaías. Es mi teoría, aunque puedo estar equivocado al respecto. Ahora, lo que sí es seguro determinar es que después de la caída de la viña infructífera de Isaías 5, ocupará su lugar la viña del vino rojo de Isaías 27. Para aquellos lectores de la Biblia, vayan a Isaías 27 y lean para que vean lo que Dios dice sobre la viña del vino rojo. Dice: en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, dice Dios. Cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Maravillosa promesa que Dios hace en Isaías 27 del 2 al 3 para la viña del vino rojo. Ahora, ¿quiénes conforman a la viña del vino rojo? Esto es bastante interesante.
Vamos a leer algunos textos y luego vamos a explicarlo. Dice Isaías 27:6, dice, días vendrán cuando Jacob echará raíces. Obviamente que esto lo está profetizando Isaías. Para los tiempos de Isaías, Jacob ya había muerto desde hacía mucho tiempo atrás. Entonces, este Jacob al que se está refiriendo que echará raíces sería otro Jacob del futuro. Florecerá y echará renuevos Israel. Se refiere a él con el nombre de Jacob y también se refiere a él con el nombre de Israel. Obviamente porque a Jacob se le cambió el nombre en Israel, pero siguen siendo la misma persona. Y la faz del mundo, dice, llenará de fruto. Así que esto habla de una nueva generación, de un nuevo pueblo que surge después de la destrucción del primero. Ahora, sobre la destrucción del primero se menciona lo siguiente, que es equivalente a la destrucción de la viña infructífera. Isaías 27:11 dice, aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia. Dios aquí le está hablando a su pueblo rebelde. Al que lo hizo, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Así que Dios está hablando aquí la destrucción de la viña infructífera. Y posteriormente, dice, después de la destrucción de la primer viña, en el versículo 11, en el versículo 12 son llamados los de la segunda viña que habían sido esparcidos previamente. Si leemos Isaías 27 del 12 al 13, dice, y acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, hijos de Israel, la viña del vino rojo, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo y en Jerusalén. Es decir, esta viña del vino rojo será esparcida desde su nacimiento por los propósitos que ya les mencionaré en un momento, obviamente porque ya se sabe que la viña infructífera será destruida, entonces esta descendencia, para ser protegidos, para ser resguardados, tendrán que ser criados en otras naciones, no deberían quedarse allí en el pueblo, no deberían de quedarse allí en el monte de Sión. Dice, la respuesta rápida a sobre quiénes son estos de la viña del vino rojo, la respuesta rápida es que son la descendencia del primer juez. Este primer juez, cuyo nombre se llama David, también se le llama Jezreel y también se le llama Jacob e Israel, se le llama David porque será rey o porque gobernará como rey. Se le llama Jezreel porque anuncia la caída de la viña infructífera. De la misma manera que Isaías y Oseas, sus hijos, profetizaban eventos, también los hijos de este Jezreel, los hijos de este David, de este Jacob y de este Israel, también profetizarán la caída de la viña infructífera. Entonces Jezreel anuncia la caída de la viña infructífera y también se le llama Jacob porque Dios también hará de él una nación de la misma manera que de Jacob hizo la nación de Israel. Ahora, si nosotros vamos a Éxodo 32 del 9 al 10, dice, cuando el pueblo se rebeló contra Dios, Dios le dijo a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, le dice Dios a Moisés, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Es decir, Dios le está diciendo a Moisés, yo los voy a destruir a ellos y a ti te voy a convertir en una nación grande y fuerte. Sin embargo, nosotros sabemos que en el caso de Moisés no sucedió esto. No sucedió esto porque Moisés decidió interceder por ese pueblo y a pesar de la rebeldía de ese pueblo, le pidió a Dios que los preservara. Pero esto sí será hecho con este nuevo Jacob. Lo que Dios le dijo a Moisés que iba a hacer con él, sí se va a cumplir con este nuevo Jacob. Lo convertirá en una nueva nación. Y vemos en Jeremías 31:22 donde dice, porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. Aquí solamente
Notemos que Dios dice que va a crear una cosa nueva. ¿Y qué es esa cosa nueva que va a crear? Pues obviamente va a crear una nueva generación, un nuevo pueblo. De la misma manera que lo hizo con Jacob y de la misma manera que le dijo a Moisés que lo iba a hacer con él, sin embargo no lo hizo, pero sí lo hará en estos eventos futuros. Creará una cosa nueva sobre la tierra. No dice qué será lo que va a hacer. Lo único que se dice, la única evidencia que se menciona sobre esta cosa nueva es que dice, la mujer rodeará al varón. Ese es el único indicio que se da sobre qué será esta cosa nueva. Se dice que la mujer rodeará al varón. Esa es la única pista que Dios menciona. La mujer rodeando al varón. Ahora, ¿de qué manera la mujer rodeará al varón? Si nosotros leemos Deuteronomio 17:17, dice, una de las prohibiciones que Dios le dio a los reyes es que no tuvieran muchas mujeres. Sin embargo, a este rey sí se le darán muchas mujeres. Por eso se dice que la mujer rodeará al varón, porque no va a ser solamente una mujer, sino que van a ser muchas mujeres, sin embargo, consideradas por Dios como si fueran una sola mujer. Isaías 27:6 dice, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Este rey deberá reproducirse y multiplicarse rápidamente para que cuando la viña infructífera caiga, la viña del vino rojo, que serán sus hijos, sus descendientes, estén listos para tomar el trono y ocupar el reino. Con respecto a esto, dice Salmos 45, 14 al 15, dice, con vestidos bordados será llevada al rey. ¿Quién será llevada al rey? Obviamente la novia con vestidos bordados. Vírgenes irán en pos de ella. Vírgenes irán en pos de quién? Irán en pos de la novia, obviamente. Compañeras suyas, compañeras de quién? Compañeras de la novia. ¿Serán traídas a quién? Dice, serán traídas a ti. Es decir, que estas vírgenes no solamente vienen para acompañar a la novia, sino que son traídas para el rey. Dice, serán traídas con alegría y gozo y entrarán en el palacio del rey. Aquí podemos ver cómo el rey se casa, pero además de la novia, doncellas vírgenes vienen con ella. Pero no solamente vienen para acompañar a la novia, sino que son traídas para el rey con alegría y gozo. El hecho de que estas doncellas entren en el palacio donde solo entran las mujeres del rey, indica que estas doncellas son traídas para ser las madres de la viña del vino rojo. Ahora, ¿quiénes son las reinas y cuál es su propósito? Este texto es interesante. Zacarías 2:11 dice, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día. Y noten esta frase, y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Es interesante este texto. Aquí vemos cómo muchas naciones se unen a Dios, pero ¿de qué manera las naciones se van a unir a Dios? Se van a unir haciéndose pueblo del enviado de Dios, del primer juez, de ese primer juez. Esto ocurre porque el enviado de Dios se casará con una doncella virgen de cada nación. De esta manera, de manera significativa y de esta manera representativa, las naciones se van a unir a Dios por medio de estos matrimonios o por medio de estas doncellas vírgenes. El enviado de Dios se casa con estas doncellas y de esta manera las naciones simbólica y representativamente se unen a Dios al casarse con estas doncellas. El pueblo de las doncellas también será el pueblo del enviado de Dios. Estas doncellas deberán ser elegidas por cada una de las naciones, es decir, no es algo que el rey o el juez vaya a decidir o vaya a escoger, sino que las naciones elegirán a estas doncellas y, y serán las naciones las que le envíen a estas doncellas que representan a las naciones. Así que nadie puede levantarse por allí diciendo, yo soy
el enviado de Dios o yo soy el David que va a gobernar y empezar a tomar muchas mujeres, porque en realidad estas doncellas son elegidas por las naciones. Las naciones no deberán elegir a cualquier doncella, sino que deberán elegir a la doncella más hermosa que encuentren en su territorio, y ella sería entonces la doncella reina, porque representaría a cada nación. En Salmos 45:16 dice, en lugar de tus padres serán tus hijos a quienes harás príncipes en toda la tierra. Ok, este mensaje es para esas doncellas reinas. Obviamente Dios no quiere que estas doncellas reinas le den responsabilidad o puestos de responsabilidad a sus padres, sino que ellas deben de esperar a que nazcan sus hijos, y a esos hijos se les debe de dar puestos de responsabilidad, tanto sus hijos como los hijos de las demás doncellas que pertenezcan a su misma nación. Deberán ocupar puestos de liderazgo, puestos de poder y puestos de influencia en cada nación. La razón por la que estos hijos deberán ocupar estos puestos de liderazgo y poder es porque llegará el tiempo cuando serán perseguidos y asesinados. Entonces, cuanto más poder e influencia tengan estos descendientes, serán una presa menos fácil de cazar, es decir, para protegerlos se les deberá colocar en lugares de influencia. Y esto tenemos evidencia de que van a ser perseguidos y asesinados por lo que dice Ezequiel 36:12, dice, y haré andar hombres sobre vosotros. Aquí Dios le está hablando a su pueblo rebelde, a la viña infructífera. Haré andar hombres sobre vosotros, viña infructífera. ¿A quiénes voy a hacer andar sobre vosotros? A mi pueblo Israel. Esta es la viña del vino rojo. Y tomarán posesión de ti. Dios le dice a la viña infructífera, y les serás por heredad, porque a ellos les será dado el reino después de la caída de la viña infructífera, y nunca más les matarás los hijos. Aquí podemos ver que hay un tiempo cuando la viña infructífera persigue y trata de eliminar a los de la viña del vino rojo, porque saben perfectamente que cuando ellos caigan, aquellos serán los herederos. Con respecto a esto, también dice Ezequiel 36:8, dice, mas vosotros, oh montes de Israel, la viña infructífera, aquí se le menciona con el nombre de montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel. Si se dan cuenta, hay una diferencia entre los montes de Israel, que digamos son la descendencia de Abraham, y el pueblo de Israel, que son la viña del vino rojo. Ahora, notemos lo que dice Salmo 72:16. Dice, será echado un puñado de grano en la tierra. Será echado un puñado de grano en la tierra. ¿Y dónde será echado este puñado de grano? Dice que en la cumbre de los montes. Su fruto de este puñado de grano que será colocado en la cumbre de los montes, porque esos niños serán colocados en lugares altos, en lugares de responsabilidad, serán colocados como príncipes en toda la tierra. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. ¿Y quiénes son los de la ciudad? Los de la ciudad son el remanente, el residuo, los que logren quedar después de la destrucción de la viña infructífera. Aquí podemos notar cómo se compara el hecho de colocar a esos niños en lugares de liderazgo entre las naciones con la figura de echar un puñado de grano en la cima de los montes. Notemos, la palabra de Dios no se contradice y además se confirma en diferentes textos y de muchas maneras. También dice Salmo 72:17, dice, será su nombre para siempre. Aquí Dios está hablando de ese renuevo, de ese rey David a quien Dios le levantará, de ese Jacob. Dice que se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Obviamente porque será convertido en padre de una nación, en padre de la viña del vino rojo. Benditas serán en él todas las naciones, porque por medio de él las naciones, por medio de esos matrimonios, las naciones se unirán a Dios y lo llamarán, dice, bienaventurado. De esta prácticamente lo mismo que dice Salmo 72:17, lo dice Salmo 45:17. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. Esto no es algo que el hombre haga por Dios. El hombre no puede hacer perpetua la memoria del nombre de Dios,
por todas las generaciones. Es ilusorio pensar que el hombre, el ser humano puede hacer esto por Dios. Aquí Dios está diciendo, está hablando a su siervo y le está diciendo, yo voy a hacer perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. Pues Dios haciendo esto por el hombre, por su siervo Jacob, por su amigo Jacob, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. No es en el sentido de que te van a alabar dándote adoración, sino en el sentido de que te van a llamar bienaventurado, porque como vimos, Salmos 72, 17 y 45, 17, prácticamente son textos paralelos. Dice, la posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, Salmos 22, 30. Entonces, debido a que los montes de Israel serán visitados por los juicios de Dios, la viña del vino rojo será dispersada entre las naciones desde su nacimiento. Allá serán educados y crecerán y se multiplicarán y Dios estará con ellos. Esto es lo que dice Ezequiel 11:16. Dice, por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones, porque van a ser dispersadas la viña del vino rojo, y les he esparcido por las tierras, no por su rebelión, sino más bien por su protección. Con todo esto les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Los va a proteger, los va a resguardar, allá se van a multiplicar y allá Dios los va a bendecir, porque ellos solamente tendrán que esperar a que la viña infructífera caiga para ellos poder venir y tomar el reino. Mientras tanto, deben de permanecer allá a donde Dios los haya esparcido. En Ezequiel 11, 17 al 18 dice, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo los recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Si nos damos cuenta, desde el 16 automáticamente sigue el 17, así que aquí está hablando de que los esparce por las tierras, que va a ser por ellos un santuario, y acá les está profetizando y les está diciendo que los va a congregar de las tierras, los va a traer, los va a hacer volver, y el propósito es para que quiten todas las idolatrías y todas las abominaciones cuando tomen el reino. Así que, como vimos, este rey se unirá con diferentes naciones por medio de doncellas. Y la palabra de Dios es interesante porque también nos menciona sobre el llamado de la primer doncella, de qué país será, qué nacionalidad tendrá. Eso lo veremos en nuestro siguiente y último capítulo, que llevará por título El llamado de la primer doncella. Así que nos vemos en el próximo video.